ammo here. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Dog tags is the gas station. The air talk is coming. Revive flight arrival. Your teammate's on the revive plane. Airdrop incoming. Hola soldado. Sea bienvenido a un nuevo vídeo para el canal. Yo soy Al Capone, nombre escogido en simbología al respeto, no por delirios de grandeza, y tú eres mi espectador y tal vez aprendiz que me acompañará durante este video. Quédate conmigo y analicemos las siguientes situaciones que determinarán tu supervivencia en el campo de batalla. Save that for me. Luego de unos 5 minutos de intensa lucha, nos encontramos en este punto, que es el que quiero que observen y tomen nota. Confío en las habilidades de mis compañeros de equipo, pero no en las traicioneras situaciones que nos da el Battle Royale día a día. Es momento de reagruparse. Antes de continuar quiero que entiendan algo, esto es exactamente lo que quiero ver en sus juegos con compañeros de escuadras. Al mirar el mapa solo quiero ver un reguero de puntos agrupados en un radio de cercana distancia. Como pueden ver, yo tengo la altura, el jugador número 2 tiene cobertura y el jugador número 4 a pesar de estar en la calle se ha cubierto con el humo. De una forma u otra, todos tenemos una forma de escape por si la cosa se pinta fea en algún momento. Ups, me he caído. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Enemy eliminated. Mi compañero de equipo fue derribado justo delante de mí, al parecer fue atacado por más de uno. Tengo 2 jugadores justo delante. Ambos están de espalda, así que, ¿a cuál creen que debería atacar primero? Es simple, el de la derecha en este momento no parece para nada una amenaza, tal vez ni sepa que estoy detrás. Desde la nueva actualización ya mi clase ninja no otorga un silencio total como antes, solo a unos pocos metros puedo ser detectado. Tal vez este jugador de la izquierda ya sepa que estoy aquí, así que este será mi punto de mira. Como observarán a continuación, me llevó menos de un segundo darme cuenta de todo esto. Ese humo termina por confirmarme que ya el jugador sabe que estoy detrás de él. Eliminaré al que se encuentra más adelante y rápidamente volveré a enfocar mi atención en el bombardero de humo. Bueno, ya este ha caído por completo, debo tener una rápida reacción y volver a luchar con el anterior. Si mi oído no me falla, eso con lo que me disparó era una escopeta. Uf, eso estuvo realmente cerca. Cuando te encuentres en una situación similar, te aconsejo que revises cuál es el objetivo más factible para eliminar, no te llevará ni un segundo darte cuenta cuál debe ser eliminado primero. Para darte cuenta de esto basta con pensar la situación y cuál sería el posible resultado de la batalla. Como juego al fin, te encontrarás con peleas similares con gran frecuencia, así que no te preocupes si esta vez el resultado no fue tu victoria, solo nunca dejes de tomar nota e incorporar la experiencia a tu arsenal. Solo al ver toda esa cantidad de paracaídas puede significar algo, 2 escuadras han aterrizado en la misma ubicación y comenzarán a enfrentarse. Cuando estás en rango de leyenda o cualquier rango de alto nivel y ves que sucede esto, ten por seguro que ese combate no cesará hasta que solo una escuadra quede en pie. Y si tenemos suerte, tendrá algunos de sus integrantes esperando el siguiente vuelo de reanimación. Mi objetivo es salir de granja con vida,
pero no sin haberla limpiado antes. Si eres del tipo de jugador que se lanza a intentar conseguir la mayor cantidad de bajas posibles, entonces tendrás que tomar tu propia decisión de cuándo sería el momento exacto para atacar. En lo personal, me gusta jugar a tomar la victoria de cada partida, así que, ¿cuál creen que sería el momento más apropiado para atacar? Pues mi respuesta es, cuando suceda todo lo que les comenté anteriormente. Los dejaré enfrentarse, que hagan el trabajo por mí, y cuando una escuadra haya terminado con otra, será el momento justo de entrar en acción, cuando el enemigo es débil. Enemy is near. The revived flight will arrive in 1 minute. Enemy is near. Engaging the enemies. Enemy eliminated. Tomen en cuenta de lo fácil que esta granja ahora es un lugar seguro. De 8 jugadores, solo tuvimos que enfrentarnos a 2, que tal vez por su enfrentamiento anterior, se confiaron y pensaron que seguirían adelante con sus compañeros ya reanimados. Esto que acaba de suceder es fácil, y para mí, continúa siendo la mejor opción para abrirme paso a la victoria. El resultado de la batalla entre 2 escuadras será mi verdadero enemigo. Mantén tu atención en los sonidos de los disparos, vigila el tiempo que le queda al siguiente vuelo de reanimación, y cuando haya cesado su batalla, comenzará la tuya. Revived flight will arrive in 1 minute. En esta parte del vídeo, utilizaremos la imaginación en repetidas ocasiones para llegar a una situación concreta. Imaginen que le he ordenado a mi compañero avanzar a zona seguro y este, por alguna razón, se queda fuera de zona, ya sea por alguna de estas razones. Opción 1, tuvo algún problema con el internet. Opción 2, vio un enemigo y en lugar de poner su trasero en zona seguro, intentó eliminarlo. Y opción 3, se quedó recogiendo armamento del suelo y terminó siendo derribado por la zona. Como lo que nos interesa es ir a buscar su placa, mi compañero se lanzó una granada de racimo terminando con su propia vida para así yo ir en su auxilio. No pude recogerlo para este vuelo, pero bueno, me da tiempo llegar a zona segura para cuando regrese en el próximo vuelo de reanimación. Nuevamente, imaginen que este vehículo no estuvo nunca. Mi objetivo durante este vídeo es mostrarles que si tienen la oportunidad de levantar a su equipo, este luego tendrá la obligación de hacer lo mismo con ustedes en caso de que la zona te haya derribado. En repetidas ocasiones tendrás que dejar atrás un placas y ganar la partida es lo que quieres, pero con esto quiero que reduzcas lo más que puedas esas situaciones. Ya he alcanzado la zona segura, pero nuevamente, imaginen que no logré alcanzarla y terminé derribado. Cuando vuelves en el vuelo de reanimación, tienes la opción de volver a elegir tu clase justo antes de lanzarte del avión, y esto es lo que te permitirá levantar a ese compañero caído por la zona que te consiguió tu placa y te permitió volver al combate. Antes de saltar, eliges la clase del médico, ya que esto te permitirá reanimar de una manera más rápida, y cuando se haya completado la carga de tu clase, la utilizas y le recuperarás salud a tu compañero. Esta fue la técnica, por llamarla de alguna forma, que utilizó mi compañero de equipo en el final de mi vídeo anterior para levantarme, luego de que yo le escaneara su placa y volviera a la lucha.
Si aún no lo has visto, te lo dejaré en la parte superior derecha de este video. It's coming. Airdrop has been delivered. Watch out. K9 unit incoming. Tú que me estás escuchando en este momento, quiero preguntarte algo. ¿Crees que cuando juegas con compañeros, eres el líder y a donde vayas ellos tienen que seguirte? O también, ¿por qué no? ¿Crees que tengas que seguir a fondo a un jugador de tu equipo solo porque posea mayor habilidad de juego? Cada pieza que conforman este rompecabezas son igual de importantes, cada uno cumple una función, con el mismo objetivo de volver al lobby con una victoria más en su bolsillo. ¿Y cómo podemos hacer esto posible? Por mayor que sea el tiempo que lleves jugando, si tú o un compañero ejecuta una orden de voz, la escuadra completa debe dejar lo que está haciendo y por lo menos mantenerse cerca. La gran mayoría de las veces mi equipo y yo no necesitamos tener el micrófono prendido para saber qué será lo siguiente que va a hacer mi compañero. Te mostraré cómo lo hago. Enemy is near. Siempre que un miembro del escuadrón marque un objetivo, debes darle a conocer que lo has entendido y que cualquier acción que vaya a ser llevada a cabo, tú estarás presente y la ejecutarás al mismo tiempo que él. Para que él esté consciente de que tú estás listo, basta solo con presión este botón que aquí tenemos que nos permitirá dar una orden y también recibirla. Supplies this way. Roger that. Roger that. Bueno, ya es tiempo de que me calle un rato y dejar que disfruten de este final donde mis compañeros y yo aplicamos esto último que les he mostrado acerca de las órdenes. Tanto ellos como yo siempre corremos para apoyarnos nada más alguien exija refuerzos. Dale, yo cubro. Viene uno corriendo por aquí. Got in this spot. Trap deployed. Roger that. Trap deployed. Be careful. Poltergeist is active. Engaging the enemies. Enemy spotted. No, van a. Oye, de todas formas, cuéntate que. Collapsing. Trap deployed. Oh shit, up on top of the hill right here. Levántame. Cogí una trampa mía. Aquí, a ver, acá.
เรา Trap deployed. Chip positive. หน้ากูโดนก็ไป Compañeros, con esto queda marcado el final del camino para mí durante este video. Suscríbete a mi canal para futuros trucos y consejos, tengo mucho de lo que he aprendido que quiero mostrarte. Déjame saber qué tipo de contenido quisieras ver en el canal para traerlo en los siguientes videos. Nos veremos muy pronto para seguir dándole vida a este hermoso juego. Por el momento, hasta la próxima. The revived flight will arrive in 1 minute. Engaging the enemies. Enemy down. Enemy eliminated. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Chip terminal is almost ready.